La tarde en que mi madre puso delante de mí un documento para que renunciara a la casa familiar, yo llevaba en el bolso el recibo de la última transferencia que había enviado esa misma mañana. Eran 1.400 euros. No era la primera vez. Durante casi 10 años había hecho aquella transferencia con una puntualidad que ni siquiera yo exigía a mis propios clientes. Miré el papel, luego a mi madre y finalmente a mi padre, sentado junto a la ventana de nuestro comedor en Sevilla. Mi hermano Alejandro estaba detrás de ellos. «Solo tienes que firmar, Lucía», dijo mi madre. «La casa será de Alejandro, pero tú no pierdes nada porque nunca ha sido realmente tuya». Saqué el recibo de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. «Hoy también pagué», dije. Alejandro ni siquiera lo miró. «Nadie te obligó», contestó. Durante años había pensado que aquellas transferencias significaban que estaba ayudando a mis padres a conservar la casa. También había pensado que algún día recordarían quién había estado allí cuando las cosas se pusieron difíciles. Solo quería sentir que pertenecía a aquella familia de la misma manera que Alejandro. Yo viví allí hasta los 24 años. Después me fui a un apartamento cerca de Nervión y empecé a trabajar en una empresa de administración. Cuando mi padre tuvo problemas con su negocio de reparaciones, fui yo quien empezó a aportar dinero cada mes. Al principio eran 300 euros, después fueron 500. Con los años la cantidad llegó a 1.400. Mis padres siempre decían que era temporal. «Cuando mejore el negocio te devolveremos una parte», decía mi padre. Nunca insistí. Para mí no era un préstamo. Era mi forma de ayudar. Si había una reparación me llamaban. Si Alejandro necesitaba dinero, mi madre decía que no debíamos dejarlo solo porque estaba empezando su vida. Yo escuchaba y pagaba, y cada domingo mi madre repetía con una sonrisa: «Menos mal que tenemos a Lucía». Yo sonreía también. Hasta aquel día. «No entiendo por qué tengo que renunciar a cualquier derecho», dije, señalando el documento. Mi padre levantó los ojos. «Porque Alejandro es el que va a quedarse con nosotros. Tú tienes tu vida». «¿Y eso significa que ya no soy hija?». Mi madre negó con la cabeza. «No hagas esto más difícil. Alejandro necesita estabilidad. Tú siempre has sido más independiente». Esa palabra había servido muchas veces para justificar cosas que me dolían. Cuando Alejandro recibía ayuda, era porque la necesitaba. Aún así, nunca pensé que llegarían a ponerme delante una renuncia sobre la casa que llevaba casi 10 años ayudando a pagar. «¿Cuándo decidisteis esto?», pregunté. Alejandro respondió antes que mis padres. «Hace tiempo». Había una carpeta azul sobre la mesa. En la esquina aparecía el nombre de una notaría del centro de Sevilla. Mi madre empujó el documento hacia mí. «El notario solo necesita tu firma. Puedes leerlo, pero no hay nada raro. Nada». Tomé la primera página y reconocí una frase: «Renuncia a cualquier derecho presente o futuro relacionado con la propiedad». Levanté la mirada. «¿Por qué tengo que renunciar también a derechos futuros?». Alejandro suspiró. «Porque siempre tienes que complicarlo todo». «No. Esta vez quiero entenderlo». Mi padre golpeó suavemente el suelo con el bastón. «Llevamos años intentando mantener esta casa. Tu hermano vive aquí. Tú tienes tu apartamento. Si algún día heredamos, será para él». No dije nada. Alejandro había vuelto a casa 2 años antes después de separarse. Decía que necesitaba tiempo para reorganizarse. Al principio me pareció normal. Incluso pagué algunas de sus deudas cuando mi madre me lo pidió. Pero ahora había algo que no encajaba. Si él necesitaba la casa para vivir con mis padres, ¿por qué necesitaban que yo renunciara a cualquier derecho sobre ella? Miré la carpeta azul. «¿Podemos ir juntos al notario?», pregunté. Mi madre se quedó inmóvil. Alejandro dejó de sonreír. «No hace falta», dijo él. «Para mí sí». Mi padre intentó cerrar la conversación. «El martes iremos nosotros y firmaremos lo necesario. Tú solo tienes que firmar tu parte». Me levanté. No rompí el documento ni grité. Lo guardé en mi bolso y dije que lo revisaría antes de firmar cualquier cosa. Cuando salí, mi madre me siguió hasta la puerta. «No conviertas esto en una pelea, hija». Me giré hacia ella. «Mamá, ¿alguna vez pensasteis en devolverme el dinero?».
Ella bajó la mirada. No respondió. Aquella noche abrí una carpeta en mi ordenador con todos los recibos de las transferencias que había hecho durante aquellos años. Eran cientos. Mientras los ordenaba encontré algo que no recordaba haber visto antes. Una transferencia de 18.000 euros que había enviado 6 años atrás para cubrir una deuda relacionada con la casa. En el concepto aparecía una referencia extraña. Busqué entre los documentos que tenía guardados y encontré una copia de una escritura antigua. Entonces vi el nombre de una persona que no esperaba encontrar allí. Y comprendí que quizá el problema no era solamente que mis padres hubieran elegido a Alejandro. Cuando volví a mirar la escritura, pensé que estaba leyendo mal. El nombre que aparecía como antiguo propietario era el de mi abuelo materno, Ernesto Valdés, y junto a él había una anotación sobre una transmisión parcial de la propiedad. Yo recordaba que mi abuelo había dejado la casa a mi madre y a su hermana, pero nunca había sabido que existía una condición relacionada con la venta o con la participación de los hijos. Busqué las copias que guardaba mi padre y encontré un sobre viejo con el sello de la notaría. La fecha era de hacía casi 10 años, justo cuando yo había comenzado a enviar dinero. Dentro había una liquidación de una deuda hipotecaria y una copia de una escritura modificada. En aquella copia aparecía algo que me hizo detenerme. Mi nombre figuraba como persona que había realizado pagos destinados a la conservación de la propiedad, aunque no aparecía como propietaria. No significaba que la casa fuera mía, pero demostraba que mis padres habían dejado constancia de mis aportaciones. Al día siguiente llamé a la notaría, cuyo nombre aparecía en la carpeta azul. La secretaria me explicó que por privacidad no podía darme detalles de un documento que no estuviera autorizado a consultar, pero aceptó confirmarme que mi madre y mi padre tenían una cita esa semana y que había documentación pendiente de revisar. Le pregunté si yo debía firmar algo. Hubo un silencio breve. Eso tendría que preguntárselo al notario, respondió. Aquella respuesta me bastó para pedir una cita por mi cuenta. No quería pelear con mis padres. Quería saber exactamente qué estaba firmando. El martes llegué a la notaría 20 minutos antes. Llevaba mi documento de identidad, las copias de las transferencias y la escritura que había encontrado. El notario, don Javier Morales, me recibió después de revisar mi documentación. Le expliqué que mis padres querían que renunciara a cualquier derecho sobre la casa y que llevaba años contribuyendo a sus pagos. Él no tomó partido. Simplemente escuchó y pidió ver las copias. Después de unos minutos, frunció el ceño. ¿Quién le entregó esta copia?, preguntó. Mi padre la tenía guardada. Esta versión no está completa. Pensé que se refería a una página que faltaba por error. Entonces abrió el expediente digital y comparó los documentos. Aquí falta la página 4, dijo. Sentí un cambio en el cuerpo, como cuando uno reconoce una pieza de un rompecabezas que llevaba años buscando. ¿Qué había en esa página? El notario no quiso especular. Me explicó que necesitaba consultar el original y verificar la cadena documental antes de decirme algo concreto. Sin embargo, me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Sus padres le han dicho por qué necesitan su renuncia ahora? No exactamente. ¿Y le han dicho qué piensan hacer con la propiedad después? Que mi hermano vivirá allí. El notario volvió a mirar la pantalla. Le recomiendo que no firme nada hasta conocer el contenido completo del expediente. Salí de allí sin llamar a mi madre. Caminé varias calles sin rumbo y terminé sentada en una cafetería. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de arreglar nada inmediatamente. Mi impulso habitual era llamar a casa, pedir perdón por haber cuestionado algo y hacer lo que esperaban de mí. Esta vez guardé el teléfono en el bolso. Aquella misma tarde recibí un mensaje de Alejandro. Mamá está muy disgustada. No entiendo por qué haces esto justo ahora. Le respondí que solo quería leer los documentos completos. Él contestó casi de inmediato. La casa no es tuya, Lucía. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. No porque fuera necesariamente falsa, sino porque explicaba muchas cosas. Durante años yo había confundido ayudar con pertenecer.
Había creído que cada transferencia era una forma de acercarme a mis padres. Quizá ellos nunca habían visto esas aportaciones de la misma manera. Al día siguiente revisé mis cuentas desde el primer pago. Calculé el total y me quedé mirando la cifra. Había aportado más de 100.000 euros entre cuotas, reparaciones, impuestos y gastos extraordinarios. No era dinero que hubiera entregado a cambio de una promesa escrita, pero tampoco era una cantidad que pudiera fingir que no existía. Esa tarde mi padre me llamó. Su voz sonaba cansada. Tu madre dice que estás buscando un abogado. Todavía no. Estoy intentando entender los documentos. No necesitas hacerlo. Confía en nosotros. Cerré los ojos. Aquella frase había sido suficiente durante años. Papá, he confiado en vosotros desde que tenía 24 años. Entonces confía una vez más. Lo haré cuando pueda leer la página que falta. Hubo silencio. Después mi padre preguntó: ¿Quién te habló de esa página? No respondí. Su reacción fue la primera señal clara de que aquella hoja no había desaparecido por casualidad. Antes de colgar, mi padre dijo algo que me hizo cambiar de idea sobre todo lo que había ocurrido hasta entonces. Lucía, hay cosas que tu hermano no sabe. Y si sigues preguntando, vas a obligarnos a contártelas. Aquella frase de mi padre me dejó toda la noche mirando el techo de mi apartamento. Hay cosas que tu hermano no sabe. No sabía si me había querido advertir o asustar. Pero por primera vez sentí que la historia de la casa tenía una parte que nadie había querido contarme. A la mañana siguiente llamé a la notaría y pedí otra cita con don Javier Morales. Le llevé todos los comprobantes que había encontrado y le expliqué exactamente lo que mi padre me había dicho. Él los revisó con calma y me explicó algo importante. Mis transferencias no me convertían automáticamente en propietaria, pero podían demostrar que yo había contribuido de manera constante a determinados gastos. También me dijo que antes de sacar conclusiones necesitaba revisar el expediente completo. Esa misma tarde recibí una llamada de mi madre. No preguntó dónde había estado ni qué me había dicho el notario. Solo dijo: tu padre no está bien. No puedes seguir presionándolo. No estoy presionando a nadie, mamá. Solo quiero saber qué hay en la página 4. No tienes por qué saberlo. Entonces, ¿por qué queréis que firme una renuncia? Mi madre respiró profundamente. Porque queremos evitar problemas entre hermanos. Los problemas empezaron cuando decidisteis que Alejandro se quedaría con la casa. No seas injusta. Alejandro ha estado cuidándonos. No respondí inmediatamente. Sabía que no era cierto en la forma en que ella lo estaba diciendo. Alejandro había vivido allí, sí. Pero durante los últimos 2 años, yo había seguido pagando una parte importante de los gastos. Además, muchas veces había enviado dinero para medicamentos, reparaciones y facturas que mis padres no podían cubrir. Cuando mencioné eso, mi madre cambió de tono. Siempre has llevado las cuentas como si esto fuera una empresa. No, mamá. Las llevo porque durante 10 años he intentado ayudar. Pues quizá nadie te pidió que lo hicieras. Esa frase dolió más que cualquier insulto. Me quedé en silencio unos segundos. Después dije: tienes razón. Nadie me obligó. Pero yo lo hice pensando que algún día sería diferente. Mi madre no contestó. Cuando colgamos, abrí una caja donde guardaba fotografías antiguas. Encontré una de mi abuelo frente a la casa, muchos años antes de que yo naciera. Detrás había escrito una frase para mi madre. Esta casa debe servir para que ninguno de mis hijos tenga que elegir entre techo y dignidad. Me pareció una frase sencilla, casi olvidada, pero después recordé que mi madre tenía una hermana, Teresa, que había fallecido años atrás. Según lo que siempre me habían contado, Teresa había renunciado a cualquier participación en la propiedad antes de morir. Busqué entre los papeles de mi madre y encontré una copia de aquella renuncia. La fecha no coincidía con la que yo recordaba. Llevé el documento al notario. Don Javier lo examinó y pidió unos minutos para consultar el expediente. Cuando regresó, su expresión era distinta. Lucía, esta copia tampoco está completa. Falta una referencia importante.
¿La página 4? Pregunté. Asintió. La página 4 contiene una modificación posterior. No puedo decirle todavía qué establece hasta comprobar el original, pero cambia la interpretación de varios documentos. Salí de la notaría con una mezcla de preocupación y determinación. Esa noche Alejandro apareció en mi apartamento sin avisar. Nunca lo había hecho antes. Se quedó en la puerta y dijo que quería hablar conmigo. Lo dejé entrar. Mamá está destrozada, dijo. ¿Y tú? Yo estoy cansado de que actúes como si te estuviera robando algo. No sé si me estás robando algo. Por eso estoy preguntando. Se sentó y durante unos segundos miró al suelo. Luego sacó el teléfono y me enseñó una fotografía de un contrato. Tengo una oferta por la casa. Sentí que el aire cambiaba. ¿Una oferta? Sí. Un comprador está interesado. ¿Y qué tiene que ver eso con que yo firme? Alejandro evitó mirarme. Si tú renuncias a cualquier reclamación, será más fácil venderla. Me levanté lentamente. Pero dijiste que ibas a vivir allí con nuestros padres. Era lo que pensábamos al principio. ¿Y ahora? Ahora hay una oportunidad. No entendía por qué estaba tan tranquilo hablando de vender una casa donde nuestros padres habían vivido durante décadas. ¿Cuánto ofrecen? Pregunté. Alejandro me dijo una cantidad que me dejó inmóvil. Era suficiente para resolver muchas de sus deudas y todavía quedaría dinero. Pero entonces hice otra pregunta. ¿Y qué pasa con mamá y papá? Podemos encontrarles un piso más pequeño. ¿Con qué dinero? Con parte de la venta. Lo miré sin decir nada. ¿Ellos saben que quieres vender? Claro que sí. Pero no quieren que te metas. No te creo. Alejandro se levantó. Haz lo que quieras, Lucía. Pero si conviertes esto en una batalla, la familia no volverá a ser la misma. Cerró la puerta detrás de él. Yo me quedé sola en el salón. Durante años había pensado que Alejandro era simplemente el hijo al que mis padres protegían más. Ahora empezaba a comprender que quizá él llevaba tiempo haciendo planes que nadie quería compartir conmigo. Al día siguiente llamé al notario y le pregunté si ya había podido verificar la página que faltaba. Don Javier tardó unos segundos en responder. Sí, y creo que debería venir mañana con todos los documentos que tenga. ¿Es tan grave? No quiero alarmarla, pero esa página explica por qué alguien necesita desesperadamente que usted renuncie antes de que se complete una determinada operación sobre la vivienda. Colgué y me quedé mirando mis manos. Por primera vez en 10 años no pensé en cómo salvar a mi familia. Pensé en cómo evitar que me utilizaran otra vez. Al día siguiente llegué a la notaría con una carpeta llena de documentos, pero esta vez no llevaba solo mis recibos. Había llevado también las fotografías de las escrituras, los mensajes de Alejandro, la copia de la renuncia de mi tía Teresa y una libreta donde había anotado las fechas de las principales transferencias. Don Javier me hizo pasar a su despacho y cerró la puerta. Sobre su escritorio había varias hojas impresas. He podido reconstruir una parte del expediente, dijo, pero quiero que entienda algo antes de continuar. Lo que voy a explicarle no significa automáticamente que usted sea propietaria de la casa. Significa que la situación es diferente de lo que le han contado. Asentí. Ya no necesitaba escuchar que todo era más complicado. Necesitaba saber la verdad. Don Javier colocó una copia delante de mí. Hace años, cuando se modificó la situación de la propiedad, se estableció una condición relacionada con la vivienda. Sus padres podían seguir utilizándola, pero cualquier transmisión posterior debía respetar determinados derechos que quedaron registrados. ¿Derechos de quién?, pregunté. Él señaló una línea. Mi nombre estaba allí, no como propietaria directa, sino como beneficiaria de una condición vinculada a las aportaciones que yo había realizado para cancelar una parte de la deuda de la vivienda. Me quedé mirando mi nombre durante varios segundos. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Eso no puedo responderlo. Pero hay algo más. Sacó otra hoja. La página 4 explica que, si la vivienda se vende antes de que se cumpla determinado plazo, una parte del importe debe destinarse primero a cancelar ciertas obligaciones y otra parte corresponde a quienes aparecen identificados en el documento.
En ese momento entendí por qué necesitaban mi firma. No querían simplemente que Alejandro heredara la casa. Querían eliminar cualquier obstáculo antes de venderla. ¿La oferta que tiene mi hermano podría estar relacionada con esto? Es posible, pero necesitamos pruebas. Le conté que Alejandro me había mostrado una fotografía de un contrato y que había hablado de un comprador. Don Javier me pidió que no intentara conseguir documentos por medios indebidos. Si existe una oferta, que sea él quien la presente. Usted no necesita entrar en una guerra familiar. Necesita actuar de forma ordenada. Salí de allí con una copia certificada de los documentos que legalmente podía recibir. En el camino de vuelta a casa, llamé a mi padre. No respondió. Llamé a mi madre. Tampoco. Entonces escribí un mensaje. Ya sé que existe una condición sobre la casa. No voy a firmar nada hasta que todos conozcamos el documento completo. La respuesta llegó de mi madre pocos minutos después. No sabes lo que estás haciendo. Le contesté. Precisamente por eso voy a dejar de firmar sin saberlo. Esa noche Alejandro volvió a escribirme. Si no firmas, podemos perder la oportunidad de vender. Ya no intentó ocultarlo. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba negociando. No respondió durante casi una hora. Después escribió. Desde hace 3 meses. 3 meses. Mis padres me habían pedido que siguiera enviando 1.400 euros cada mes mientras él negociaba la venta de la casa a mis espaldas. Abrí el historial de transferencias y miré el último pago. Había salido de mi cuenta 4 días antes. No sentí ganas de discutir. Lo cancelé todo. A partir de ese momento no enviaría un solo euro más sin una explicación documentada. Al día siguiente mi madre me llamó llorando. ¿Cómo puedes hacer esto? Tu padre necesita sus medicamentos. Yo seguiré ayudando con lo necesario, mamá. Pero no voy a seguir pagando una casa que estáis intentando vender sin decírmelo. No la estamos vendiendo. Alejandro me dijo que lleva 3 meses negociando. Hubo un silencio. Alejandro se ha equivocado, dijo finalmente. Entonces quiero que me lo explique él. No lo provoques. No lo estoy provocando. Estoy preguntando. Mi madre empezó a llorar otra vez. Durante unos segundos tuve la tentación de volver atrás. Era el mismo mecanismo de siempre. Ella lloraba, yo cedía, y todo volvía a su lugar. Pero esta vez no colgué para enviar dinero. Colgué para pedir asesoramiento legal independiente. Contraté a una abogada llamada Marta Ríos, especializada en asuntos inmobiliarios y sucesorios. Le entregué las copias que tenía y le conté toda la historia desde el primer pago. Marta no me prometió que ganaría nada. Eso fue precisamente lo que me hizo confiar en ella. No vamos a reclamar lo que no te corresponde, me dijo. Vamos a impedir que firmes algo perjudicial y vamos a comprobar qué derechos tienes realmente. Durante los días siguientes, Marta revisó los documentos y contactó con la notaría. Entonces apareció el segundo giro que yo no esperaba. La oferta de compra que Alejandro me había mostrado no era todavía un contrato de compraventa definitivo. Era una propuesta condicionada a que todos los posibles derechos sobre la propiedad quedaran despejados. Mi firma era una de las condiciones que el comprador quería antes de avanzar. Pero había otra condición todavía más importante: que nuestros padres aceptaran abandonar la vivienda en una fecha determinada. Cuando Marta leyó aquella cláusula, me preguntó si ellos sabían lo que estaban firmando. Le dije que no estaba segura. Entonces me mostró una copia de una comunicación enviada por la inmobiliaria. Allí figuraba una fecha de entrega de la casa. Faltaban menos de 2 meses. Mis padres no estaban preparando una herencia. Estaban a punto de quedarse sin casa. Y lo peor era que Alejandro había conseguido que ellos creyeran que la venta era la única manera de resolver sus problemas. Esa misma tarde decidí que ya no iba a enfrentarme a mi familia en privado. Si había documentos, hablarían por sí solos. Si había una venta, tendría que hacerse de forma legal. Y si alguien había ocultado información para conseguir mi firma, yo no iba a protegerlo por miedo a perder mi lugar en la mesa familiar. Marta me dijo que lo primero era evitar cualquier firma precipitada,
y conseguir que mis padres recibieran asesoramiento independiente, porque si realmente desconocían las condiciones de la venta, tenían derecho a entenderlas antes de tomar una decisión. Yo sabía que convencerlos sería difícil. Durante años habían confiado en Alejandro para casi todo lo relacionado con bancos, trámites y facturas. El problema era que esa confianza ya había empezado a tener consecuencias. Una mañana fui a la casa familiar y encontré a mi padre sentado en la cocina con varios papeles delante. Mi madre estaba preparando café y Alejandro hablaba por teléfono en el salón. Cuando me vio, colgó. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vengo a hablar con mamá y papá». «Ya hemos hablado bastante». Mi padre levantó una mano. «Déjala». Lucía se sentó frente a nosotros y puso sobre la mesa una copia de la propuesta de venta. Mi madre palideció al reconocerla. «¿De dónde sacaste eso?», me preguntó. «De los documentos que me entregó mi abogada». Mi padre tomó la hoja y empezó a leer. Tardó varios minutos. «Aquí dice que tenemos que dejar la casa antes del 30 de octubre», murmuró. Alejandro entró en la cocina. «Eso es una formalidad». «¿Una formalidad?», pregunté. «¿Sabías que mamá y papá tienen que irse?». «Claro que lo saben». Mi madre negó lentamente con la cabeza. «A mí me dijiste que podríamos seguir aquí hasta encontrar otro piso», dijo ella. Alejandro se quedó callado. Mi padre volvió a mirar el documento. «¿Cuánto tiempo llevas negociando?». «3 meses», respondió Alejandro. «¿Y cuánto dinero recibirías tú?». Alejandro evitó contestar. Esa vez mi padre no levantó la voz. Solo repitió la pregunta. Alejandro terminó diciendo una cantidad que incluía una parte para pagar sus deudas. Mi madre se sentó. Yo miré a mi hermano y comprendí que durante mucho tiempo había interpretado su comportamiento de una manera demasiado simple. Él no se veía como el villano de nuestra familia. Se veía como alguien que por fin había encontrado una oportunidad de resolver su vida. El problema era que para hacerlo estaba dispuesto a utilizar la casa de nuestros padres y la confianza de todos nosotros. «¿Y qué pasa con ellos cuando se termine el dinero?», pregunté. «Encontraremos una solución». «¿Quién?», pregunté. No respondió. Mi padre dejó el documento sobre la mesa. «¿Por qué necesitabas la firma de Lucía?». Alejandro respiró profundamente. «Porque había un problema con los documentos». «¿Qué problema?». «Que Lucía aparece en una condición de la escritura». «¿Y tú lo sabías?». «Sí». Aquella confesión cambió la habitación. Mi madre lo miró como si acabara de descubrir una parte de su hijo que no conocía. «Entonces sabías lo de la página 4», dijo. Alejandro bajó la cabeza. «Sí». «¿Y por qué no nos lo dijiste?». «Porque sabía que si lo sabíais, no aceptaríais la venta». Mi padre se levantó lentamente. «Nos dijiste que venderíamos la casa para ayudarnos. Y os iba a conseguir un piso». «¿Con qué dinero?». «Con una parte». «¿Qué parte?». Alejandro volvió a callar. Mi padre entendió la respuesta sin necesidad de escuchar una cifra. Se sentó otra vez. Yo no dije nada. Por primera vez no era yo quien intentaba reparar una discusión familiar. La verdad estaba delante de todos. Mi madre me miró. «¿Tú sabías que podías tener algún derecho sobre la casa? No hasta hace unos días. Y aún así seguiste pagando. Porque creía que ayudaba a mantenerla». Mi madre bajó la mirada. «Nunca quisimos que te sintieras obligada». No contesté. Las palabras llegaban demasiado tarde. Durante años había esperado que alguno de ellos reconociera lo que había hecho. Ahora no necesitaba que lo reconocieran para saberlo yo. Marta había preparado una reunión formal en la notaría para revisar la documentación completa con mis padres. Y don Javier había confirmado que todos los interesados podían recibir explicaciones antes de tomar cualquier decisión. Mi padre aceptó asistir. Mi madre también. Alejandro intentó convencerlos de que no era necesario, pero esta vez ninguno lo escuchó. 2 días después nos sentamos los 4 frente al notario. Don Javier colocó sobre la mesa el expediente original. Pasó las primeras páginas y finalmente llegó a la número 4.
la hoja que durante semanas había estado en el centro de todas nuestras sospechas. No era una confesión secreta ni un documento espectacular. Era algo mucho más sencillo y precisamente por eso más difícil de ignorar. La página establecía que ciertas aportaciones realizadas por mí habían sido reconocidas formalmente y que cualquier transmisión de la vivienda debía respetar esa condición. Además, confirmaba que mis padres conservaban determinados derechos de uso mientras vivieran allí, siempre que no existiera una transmisión acordada conforme a las condiciones establecidas. Mi padre leyó lentamente. Mi madre empezó a llorar en silencio. Alejandro preguntó si la venta podía continuar. Don Javier respondió que no podía avanzar de la manera planteada sin resolver previamente las obligaciones registradas y obtener las autorizaciones correspondientes. Marta añadió que, además, mis padres debían entender perfectamente las consecuencias antes de firmar cualquier documento. Entonces mi padre hizo algo que no había hecho nunca conmigo. Me miró directamente y dijo: «Lucía, perdóname». Yo no respondí enseguida. No porque quisiera castigarlo, sino porque aquellas dos palabras no podían borrar 10 años. Después miré a mi madre. Ella también lloraba. Alejandro permanecía en silencio. La reunión terminó sin ninguna firma. La venta quedó suspendida. Pero cuando salimos de la notaría, Alejandro se acercó a mí y dijo algo que no esperaba. No sabía cómo salir de mis deudas. Pensé que si vendíamos la casa, todos ganaríamos. No todos, le respondí. Lo sé ahora. Aquella noche recibí un correo de la inmobiliaria. Informaba que el comprador retiraba su propuesta hasta que la situación jurídica de la propiedad quedara completamente aclarada. La casa seguía siendo nuestra realidad familiar, pero ya no era una promesa de amor para mí. Por primera vez entendí que recuperar mis derechos no significaba recuperar la familia que había imaginado. Y todavía faltaba decidir qué haríamos con la casa, con el dinero que yo había aportado, y sobre todo, qué tipo de relación quería tener con las personas que me habían enseñado durante años a confundir sacrificio con cariño. Después de aquella reunión, durante varias semanas nadie habló de vender la casa. Mi padre canceló la negociación con la inmobiliaria, y mi madre dejó de recibir llamadas de Alejandro sobre posibles compradores. Yo, mientras tanto, seguí adelante con Marta para aclarar exactamente qué parte de mis aportaciones podía reconocerse y qué obligaciones tenían mis padres respecto a la propiedad. No quería quedarme con una casa por resentimiento. Tampoco quería que mis padres terminaran en la calle por una decisión que habían tomado sin comprender todas sus consecuencias. Quería que cada persona asumiera lo que le correspondía. Marta consiguió que se revisaran oficialmente los documentos y que se calculara el dinero que yo había aportado durante los años en que se habían realizado las modificaciones de la propiedad. La cifra final fue menor de lo que yo había imaginado, porque no todo lo que había pagado podía considerarse una aportación recuperable. Algunas cantidades eran gastos normales de la casa y otras habían sido ayudas familiares sin una obligación de devolución. Aún así, existía una cantidad concreta relacionada con la deuda de la propiedad y con determinadas mejoras que sí estaba respaldada por documentos. Cuando Marta me dio el cálculo, no sentí alegría. Pensé en todas las veces que había mirado mi cuenta bancaria y había decidido no comprarme algo, no viajar o no cambiar de apartamento porque mis padres necesitaban el dinero. Durante años había pensado que aquel sacrificio algún día tendría un significado. Ahora tenía que aceptar que parte de ese dinero no volvería. La diferencia era que, por primera vez, yo podía decidir qué hacer con lo que quedaba de mi vida. Mi padre empezó a comportarse de otra manera. Una mañana me llamó y me preguntó si podía ir a la casa. Cuando llegué, había preparado café. «Quiero enseñarte algo», dijo. Me llevó al pequeño despacho donde guardaba sus documentos. Sacó una caja y colocó sobre la mesa varios sobres. «Tu madre y yo hemos revisado todo. Hay transferencias tuyas que nunca debimos aceptar sin preguntarte qué esperabas a cambio». Yo no esperaba una devolución. Quizá no. Pero nosotros sabíamos que necesitabas sentir que estabas construyendo algo con nosotros. No supe qué decir. Mi padre abrió un sobre y sacó una hoja. Era una lista de gastos de los últimos años. «Quiero devolverte una parte»,
No toda de golpe, porque no podemos. Pero quiero establecer un acuerdo. Le dije que no necesitaba que me pagara para reconocerme como hija. Él bajó la mirada. Eso es precisamente lo que tardé demasiado en entender. Mi madre entró en la habitación y se quedó junto a la puerta. Yo también cometí un error, dijo. No quiero que me paguéis para compensar una culpa. Quiero que dejemos de utilizar el dinero como prueba de cariño. Mi madre asintió. No hubo abrazo ni escena perfecta. Solo 3 personas sentadas alrededor de una mesa hablando de algo que habían evitado durante años. Alejandro fue el más difícil. Había perdido la posibilidad de vender la casa rápidamente y sus deudas seguían existiendo. Sin embargo, por primera vez tuvo que resolverlas sin utilizar a nuestros padres. Encontró trabajo adicional como técnico en una empresa de mantenimiento y empezó a negociar sus pagos. No lo hizo porque yo se lo exigiera. Lo hizo porque ya no tenía otra salida. Durante un tiempo apenas hablamos. Después me escribió un mensaje corto. Sé que te hice mucho daño. No espero que me perdones ahora. No respondí ese día. Una semana después le contesté. No necesito que me pidas perdón todos los días. Necesito que no vuelvas a decidir sobre mi vida sin hablar conmigo. Él aceptó. No recuperamos de inmediato la relación que teníamos de niños. Tal vez nunca volveríamos a tenerla. Pero al menos ya no había secretos sobre la mesa. La situación de la casa también cambió. Mis padres decidieron conservarla mientras pudieran vivir allí. Con el asesoramiento de Marta y del notario, se organizaron los documentos para evitar que cualquiera pudiera vender o transmitir la propiedad de manera apresurada. Mi parte quedó reconocida, de acuerdo con lo que legalmente correspondía. Pero decidí no mudarme ni reclamar la vivienda para mí. No quería convertir aquel lugar en otra obligación. Quería que mis padres pudieran seguir allí sin que yo tuviera que pagar cada mes para demostrar que me importaban. Establecimos una cantidad fija para ciertos gastos durante un periodo limitado, pero esta vez quedó por escrito y dentro de mis posibilidades. Si necesitaban ayuda médica o algo realmente importante, hablaríamos de ello. Ya no existirían transferencias automáticas que nadie discutía. El primer mes sin enviar los 1.400 euros me sentí extraña. Abrí la aplicación del banco varias veces esperando encontrar alguna razón para justificar el pago. No la encontré. En lugar de eso, utilicé parte del dinero para hacer algo que llevaba años posponiendo. Alquilé un pequeño local en Triana y convertí una idea que había tenido desde joven en un negocio real de gestión administrativa para pequeños comercios. No era una empresa enorme. Solo un espacio sencillo, 2 escritorios y una ventana desde la que veía pasar a la gente. Pero cada vez que abría aquella puerta sentía que estaba entrando en una vida que había elegido yo. Un domingo, meses después, mi madre me invitó a comer. Fui sin saber qué esperar. Alejandro también estaba allí. Mi padre había preparado una paella y durante unos minutos todo pareció normal. Entonces mi madre dijo, «Quiero pedirte algo». Pensé que sería otra petición de dinero. Ella continuó, «No quiero que vuelvas a hacer nada por nosotros que no quieras hacer». La miré. «Eso también vale para vosotros. No quiero que nadie vuelva a darme algo esperando que yo pague con mi tranquilidad». Mi padre sonrió débilmente. Alejandro asintió. No fue una reconciliación perfecta. Fue algo más pequeño y más real. Habíamos dejado de fingir. Al terminar la comida, mi padre me acompañó hasta la puerta. ¿Sabes qué es lo que más me avergüenza?, preguntó. ¿Qué? Que durante años pensé que porque tú eras fuerte podíamos pedirte más. Me quedé en silencio. Después le dije. Ser fuerte no significa estar disponible para todo. Él asintió. Cuando llegué a mi apartamento, recibí un mensaje de Marta. Me informó de que la revisión definitiva de los documentos había terminado y que ya no existía ningún impedimento para que cada parte quedara protegida legalmente. Guardé el teléfono y miré las llaves de mi casa sobre la mesa. Durante años había pensado que necesitaba que mis padres me dejaran un lugar en la casa familiar. Ahora entendía que el lugar que estaba buscando no estaba allí. Pero todavía faltaba una última conversación con mi madre, porque ella quería contarme por qué había permitido que Alejandro manejara los documentos desde el principio.
La conversación con mi madre ocurrió una semana después, en mi apartamento. Ella llegó sola y nos sentamos junto a la ventana. Después de unos minutos dejó la taza sobre la mesa y dijo: «Hay algo que nunca te conté sobre Alejandro. Cuando volvió a casa tenía muchas deudas. Algunas venían de un negocio que había intentado montar y otras eran personales. Tu padre conocía una parte, pero yo escondí otra, porque tenía miedo de que lo rechazara». «¿Y por eso decidisteis darle la casa?», pregunté. «Al principio no, solo queríamos ayudarlo». Después empezó a hablar de venderla y comprar algo más pequeño para nosotros. Yo pensé que así resolveríamos todos los problemas. «¿Y cuándo supiste que quería quedarse con parte del dinero?». Mi madre bajó la mirada. Cuando ya era demasiado tarde para admitir que nos habíamos equivocado. Le pregunté por qué me habían pedido que renunciara. Ella tardó unos segundos. «Porque sabíamos que tú no aceptarías la venta si eso dejaba a tu padre y a mí sin seguridad. Y también sabíamos que si conocías toda la verdad, dejarías de pagar». Me quedé mirando el café. Aquella frase resumía 10 años. No me habían ocultado información porque yo fuera ingenua. Lo habían hecho porque sabían que mi cariño me haría seguir ayudando. «Mamá, yo habría ayudado igualmente si me hubierais contado la verdad». «Lo sé ahora. Antes tenía miedo de que te enfadaras». «Me enfadé de todos modos». Ella asintió. No le dije que la perdonaba ni que jamás la perdonaría. Le dije que ya no quería que nuestra relación dependiera de lo que pudiera pagar. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había una carta de mi padre y una copia de un acuerdo preparado con Marta. Establecía cómo se repartirían determinados gastos y reconocía las aportaciones que yo había realizado. También dejaba claro que cualquier decisión importante sobre la vivienda debía comunicarse a todos los interesados. Abrí la carta cuando mi madre se fue. Mi padre había escrito: «Durante años te llamé independiente cuando en realidad me acostumbré a que resolvieras problemas que también eran responsabilidad mía. No quiero que vuelvas a pagar por tener un lugar en nuestra familia». Leí aquella frase 2 veces y guardé la carta. Los meses siguientes fueron tranquilos. Mi negocio empezó a crecer lentamente. Simplemente dejé de vivir esperando una llamada que pudiera cambiar mis planes. Si mis padres necesitaban algo, hablábamos. Si yo no podía, lo decía. Alejandro también cambió poco a poco. Dejó de hablar de la casa como si ya fuera suya y empezó a resolver sus problemas sin utilizar a nuestros padres. Un año después me llamó para decirme que se había mudado a un apartamento pequeño. «Esta vez lo pago yo», dijo. «Me alegro. Y no te estoy pidiendo dinero». «Eso también me alegra». Los dos nos reímos. Nuestra relación no volvió a ser la de cuando éramos niños, pero ahora hablábamos como adultos que conocían los límites del otro. Mis padres siguieron viviendo en la casa. Hicieron algunas reparaciones y con el tiempo la tensión disminuyó. Miré aquella casa y recordé cuánto había esperado que una firma, una herencia o una habitación demostraran que yo pertenecía a mi familia. Entonces comprendí que ninguna propiedad podía hacer eso. Lo que había buscado no era una parte de las paredes. Era la certeza de que mi presencia importaba, aunque no llevara dinero en las manos. La encontré cuando dejé de intentar comprarla. No recuperé los 10 años que había pasado pagando. Pero recuperé algo que había perdido mucho antes: la capacidad de decidir cuánto podía dar sin desaparecer dentro de las necesidades de los demás. La última vez que hablé con mi madre sobre aquel episodio, ella me preguntó si todavía me dolía. «Sí, algunas veces», respondí. «¿Y entonces por qué sigues viniendo?». «Porque una cosa no tiene que borrar la otra. Puedo quererte y también recordar lo que pasó. Puedo ayudarte y también decir que no. Puedo ser tu hija sin demostrarlo con una transferencia bancaria». Ella asintió. Durante años creí que necesitaba encontrar una prueba de que era importante para mi familia. La encontré cuando dejé de perseguir un lugar que otros podían quitarme. Yo ya no hago cuentas antes de sentarme a una mesa familiar. Si llevo algo, lo llevo porque quiero.
Si no puedo, digo que no. Durante mucho tiempo pensé que recuperar la justicia significaba conseguir que alguien admitiera cuánto me había hecho daño. Ahora sé que también significa dejar de organizar tu vida alrededor de la necesidad de ser elegido. La casa sigue en pie, pero dejó de ser el lugar donde esperaba encontrar mi valor. Y por primera vez en mi vida, cuando alguien me pregunta ¿dónde está mi hogar?, no pienso en una escritura, en una herencia, ni en una mesa donde alguien decide quién merece sentarse. Pienso en la vida que construí después de dejar de pagar por un lugar en el corazón de los demás.